Capítulo 1. Una melodía inquietante en Bramblewood. El pueblo de Bramblewood se despertó aquella mañana de octubre con el sonido melancólico del piano de la señora Pemberton flotando por las ventanas abiertas de Rosemary Cottage. Miss Jane Marple, que regaba tranquilamente sus crisantemos tardíos, se detuvo al reconocer la pieza. El Requiem en re menor de Mozart. Una elección peculiar para las 9 de la mañana, pensó mientras observaba a través de la verja de su jardín. La señora Pemberton, una viuda de 65 años con una reputación impecable como profesora de piano, había vivido en Bramblewood durante más de 30 años. Sus estudiantes la conocían como una mujer estricta pero justa, y los vecinos la respetaban por su discreción y sus modales impecables. Sin embargo, durante las últimas semanas, había desarrollado la extraña costumbre de tocar piezas fúnebres a horas inusuales. «Buenos días, Miss Marple», la saludó el joven doctor Hartwell al pasar por el sendero con su maletín médico. Sus ojos mostraban las ojeras de una noche sin dormir. «Veo que la señora Pemberton está nuevamente con su música matutina». «Ciertamente una elección interesante para comenzar el día», murmuró Miss Marple, notando la ligera tensión en la voz del médico. «¿Ha tenido una noche ocupada, doctor?» «El viejo señor Blackwood no se encuentra muy bien», suspiró Hartwell, deteniéndose brevemente. «Sus problemas cardíacos se han agravado. Temo que...» Se interrumpió, como si hubiera dicho demasiado. Miss Marple asintió comprensivamente. El señor Blackwood, de 82 años, había sido el banquero del pueblo durante décadas antes de jubilarse. Vivía solo en Ivy Manor, desde la muerte de su esposa, 3 años atrás, atendido únicamente por la señora Dulcie Harper, su ama de llaves de confianza. El Requiem llegó a su fin, y por un momento, Bramblewood quedó en silencio. Luego, como si hubiera sido una señal, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar las horas. Miss Marple contó 9 campanadas, pero le pareció que resonaban con un eco particularmente solemne aquella mañana. «Miss Marple, Miss Marple». La voz agitada del cartero, señor Wickham, la sacó de sus reflexiones. Venía corriendo por la calle principal con una expresión de alarma. «Algo terrible ha ocurrido. El señor Blackwood está muerto». El doctor Hartwell dejó caer su maletín. «¿Qué? Pero si acabo de dejarlo. Estaba débil. Sí, pero...» «La señora Harper lo encontró esta mañana al llevarle el té», jadeó Wickham. «Estaba en su sillón favorito de la biblioteca, como si se hubiera quedado dormido leyendo. Pero...» Hizo una pausa dramática. «No hay duda de que ha fallecido durante la noche». Miss Marple sintió un escalofrío. Era una coincidencia peculiar que la señora Pemberton hubiera elegido precisamente esa mañana para tocar un requiem. Mientras el doctor Hartwell recogía su maletín y se dirigía apresuradamente hacia Ivy Manor, seguido de cerca por el cartero, Miss Marple permaneció en su jardín, pensativa. Desde la ventana de Rosemary Cottage pudo ver la silueta de la señora Pemberton sentada al piano. Sus manos descansaban inmóviles sobre las teclas, y su rostro, visible de perfil, mostraba una expresión que Miss Marple no pudo descifrar completamente. ¿Era tristeza? ¿Satisfacción? ¿O quizás alivio? «Qué curioso», murmuró Miss Marple para sí misma, recordando algo que su querida amiga la señora Bantry solía decir. «Jane, querida, siempre hay que desconfiar de las coincidencias demasiado perfectas». El viento de octubre sopló entre las hojas doradas de los robles, llevando consigo el presentimiento de que la muerte del señor Blackwood sería solo el comienzo de algo mucho más complejo. Miss Marple, con la sabiduría acumulada de décadas observando la naturaleza humana, sabía que en los pueblos pequeños los secretos tienen la costumbre de enterrarse profundamente, hasta que algo los desentierra.
Mientras se dirigía hacia su casa para preparar una taza de té y considerar los eventos de la mañana, no pudo evitar preguntarse cuántas personas en Bramblewood sabían que Arthur Blackwood moriría precisamente aquella noche. Y más inquietante aún, ¿cuántas de ellas habrían deseado que así fuera? La melodía del requiem parecía seguir resonando en el aire otoñal, como una advertencia o una confesión susurrada al viento. Capítulo 2. Rumores en el aire de Bramblewood. Para las 11 de la mañana, toda la población de Bramblewood había oído la noticia. Miss Marple observó desde la ventana de su sala de estar cómo los grupos se formaban y se disolvían a lo largo de la calle principal, como pequeños remolinos de gossip y especulación. La primera en llegar a su puerta fue la señora Dolly Bantry, su querida amiga, con los ojos brillantes de curiosidad y las mejillas sonrosadas por la caminata apresurada. «Jane, querida, ¿has oído? El pobre Arthur Blackwood. Tan repentino, ¿no te parece?» Se instaló en el sillón favorito junto a la chimenea, aceptando gratamente la taza de té que Miss Marple le ofrecía. Aunque, entre tú y yo, no me sorprende completamente. Ese hombre tenía más enemigos que amigos. ¿Enemigos? Miss Marple alzó una ceja mientras servía el té con movimientos precisos y tranquilos. Es una palabra muy fuerte, Dolly. Oh, ya sabes lo que quiero decir. La señora Bantry bajó la voz conspiratorialmente. Durante sus años como banquero, Arthur fue, digamos, muy estricto con los préstamos. ¿Recuerdas cuando los Morrison perdieron su granja hace 5 años? Arthur se negó a extender su hipoteca por solo 3 meses. Y están los problemas con su sobrino Gerald. Miss Marple asintió pensativamente. Gerald Blackwood, de 35 años, había llegado al pueblo 6 meses atrás, aparentemente para reconciliarse con su tío después de años de distanciamiento. Un joven encantador, pero con cierta inquietud en los ojos que Miss Marple había notado durante sus encuentros casuales en la tienda del pueblo. Y luego está esa extraña cuestión del testamento, continuó la señora Bantry, claramente disfrutando de ser la portadora de noticias. La señora Harper me contó en el más absoluto secreto que Arthur había estado reuniéndose con el notario Pembroke cada semana durante el último mes. Cambios, revisiones, muy misterioso todo. El sonido de voces elevadas en la calle las interrumpió. A través de la ventana, pudieron ver al inspector Craddock hablando con Gerald Blackwood frente a Ivy Manor. El joven gesticulaba de manera agitada y, aunque no podían escuchar las palabras, su lenguaje corporal sugería defensiva o, posiblemente, culpa. «Ese pobre muchacho parece muy alterado», observó Miss Marple suavemente. ¿Pobre muchacho? La señora Bantry soltó una risita. Jane, querida, Gerald Blackwood tiene 35 años y más deudas de juego que un marinero en tierra. Todo el mundo sabe que vino aquí esperando heredar algo de Arthur. Antes de que Miss Marple pudiera responder, llamaron a la puerta. Era la señora Jenkins, la esposa del vicario, con expresión de preocupación genuina. Disculpen que las moleste, señoras, pero pensé que deberían saber. Se sentó en el borde del sofá, rechazando educadamente el ofrecimiento de té. He venido directamente de casa de los Harper. Dulcie está en un estado terrible, por supuesto, pero me dijo algo muy extraño. Miss Marple y la señora Bantry se inclinaron hacia adelante. Aparentemente anoche el señor Blackwood recibió una visita. Dulcie no vio quién era, pero escuchó voces en la biblioteca alrededor de las 9:30. Una conversación bastante acalorada, según ella. ¿Una conversación acalorada? Miss Marple frunció el ceño. ¿Mencionó si reconoció la otra voz? No con claridad, pero... La señora Jenkins miró por encima del hombro como si temiera ser escuchada. Cree que era una voz femenina. En ese momento,
como si hubiera sido conjurada por la conversación, la figura de la señora Pemberton apareció en el sendero del jardín de Miss Marple. Llevaba un cesto de manzanas y su mejor sonrisa, pero había algo en su manera de caminar, demasiado rígida, demasiado calculada, que llamó la atención de Miss Marple. «Buenos días, señoras», saludó la señora Pemberton al ser invitada a pasar. «Pensé que podrían disfrutar algunas manzanas de mi árbol. Esta ha sido una mañana tan perturbadora». «Muy considerado de su parte, Eleanor», respondió Miss Marple, notando que las manos de la mujer temblaban ligeramente al entregar el cesto. «Me preguntaba sobre su elección musical de esta mañana. El Requiem de Mozart. Una pieza hermosa pero melancólica». Los ojos de la señora Pemberton parpadearon casi imperceptiblemente. «¿Perdón?» «El Requiem que tocó esta mañana, alrededor de las 9. Tiene un toque tan expresivo al piano». «Ah, sí. Bueno, a veces la música simplemente surge. Los sentimientos, ya sabe». Su sonrisa se volvió ligeramente forzada. No tenía idea de que el pobre señor Blackwood, si hubiera sabido. «Por supuesto que no», murmuró Miss Marple, pero sus ojos astutos habían captado algo. La señora Pemberton había dicho «si hubiera sabido». No sabía. Una diferencia sutil pero significativa. Después de que las visitas se marcharan, Miss Marple se quedó sola con sus pensamientos y su tejido. 3 cosas le habían llamado la atención: la visita nocturna de una mujer a Arthur Blackwood, la extraña coincidencia del requiem matutino y la elección de palabras de Eleanor Pemberton. En su larga experiencia observando la naturaleza humana, Miss Marple había aprendido que las personas inocentes rara vez se traicionaban con sus palabras. Los culpables, sin embargo, tendían a revelar más de lo que pretendían. Mientras el día se desvanecía hacia la tarde, Bramblewood bullía con teorías y especulaciones. Pero Miss Marple sabía que la verdad, como siempre, sería mucho más compleja e interesante que cualquier rumor de pueblo. Capítulo 3. Los ojos y oídos de una anciana. Miss Marple había aprendido hacía mucho tiempo que las mejores investigaciones se realizaban en los lugares más ordinarios. Al día siguiente de la muerte del señor Blackwood, decidió que necesitaba algunas provisiones en la tienda del pueblo, aunque su despensa estuviera perfectamente surtida. La campana sobre la puerta tintineó alegremente cuando entró en el establecimiento de los Hartwell, sin parentesco con el médico. La señora Hartwell, una mujer rolliza con predilección por los chismes, estaba atendiendo a la señora Morrison, cuyo rostro aún mostraba las líneas de amargura que habían aparecido después de perder su granja. «Y digo yo», susurraba intensamente la señora Morrison, «que la justicia divina existe. Ese hombre arruinó a mi familia sin pestañear, y ahora...». Se interrumpió al notar la presencia de Miss Marple, quien sonrió afablemente mientras fingía examinar las manzanas con gran concentración. «Buenos días, señora Morrison. Espero que su esposo se esté recuperando bien de su resfriado», dijo Miss Marple con su tono más amable. «Oh, sí. Gracias por preguntar, Miss Marple». La mujer se sonrojó ligeramente, consciente de que había sido escuchada. «Solo estábamos comentando lo repentino de la partida del señor Blackwood». «Muy repentino, sí», asintió Miss Marple, añadiendo algunas manzanas a su cesta. «Aunque el doctor Hartwell mencionó ayer que había estado preocupado por su corazón». La señora Hartwell se animó al encontrar una oportunidad para compartir información. «Ah, sí. Pero ¿sabe usted? Mi primo trabaja en la farmacia de Upper Bramblewood y me contó que el señor Blackwood no había retirado sus medicamentos para el corazón en más de 2 semanas. Muy extraño, ¿no le parece?» Miss Marple alzó las cejas con interés genuino.
Un hombre con problemas cardíacos que descuidaba su medicación, o quizás alguien que ya no creía que la necesitaría. Mientras pagaba sus compras, pudo escuchar a través de la ventana trasera que daba al callejón los sonidos de una discusión acalorada. Reconoció la voz del joven Gerald Blackwood, aunque las palabras no se distinguían claramente. «Disculpen, señoras», murmuró Miss Marple. «Creo que he olvidado algo en mi cesta». Se dirigió discretamente hacia la parte trasera de la tienda, donde pudo ver por la ventana a Gerald Blackwood, enfrentado con un hombre mayor que no reconoció inmediatamente. El desconocido llevaba un traje gastado pero bien cuidado, y su postura sugería determinación mezclada con desesperación. «No puedes simplemente desaparecer», decía el hombre desconocido con voz áspera. «Arthur me prometió...». «Mi tío prometía muchas cosas», replicó Gerald con amargura. «Pero ahora está muerto, y yo no soy responsable de sus promesas». «Esto no ha terminado, joven Blackwood. Hay maneras». Miss Marple se retiró rápidamente de la ventana cuando Gerald comenzó a caminar hacia la tienda principal. Se las arregló para estar examinando los tarros de mermelada cuando él entró, con el rostro enrojecido y expresión alterada. «Buenos días, señor Blackwood», le dijo Miss Marple suavemente. «Permítame darle mi más sentido pésame por la pérdida de su tío». Gerald la miró con ojos que parecían evaluar cuánto había podido escuchar. «Gracias, Miss Marple. Ha sido... difícil. Por supuesto. Perder a un ser querido siempre lo es, especialmente cuando uno había planeado pasar más tiempo con él». «Sí, bueno». Gerald parecía incómodo. «Si me disculpa, tengo algunos asuntos que atender». Después de que se marchara, Miss Marple decidió dar un paseo hasta el cementerio, pasando casualmente por Ivy Manor. La casa parecía extrañamente silenciosa, con las cortinas corridas en la mayoría de las ventanas. Sin embargo, pudo ver a la señora Harper en el jardín trasero, colgando ropa en el tendedero con movimientos mecánicos. Miss Marple se acercó a la valla que separaba la propiedad del sendero público. «Señora Harper, ¿cómo se encuentra usted? Este debe ser un momento terriblemente difícil». Dulcie Harper, una mujer de 50 años con cabello gris recogido en un moño severo, levantó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos, pero había algo más que dolor en su expresión. «Oh, Miss Marple. Sí, ha sido... inesperado». Dejó de colgar la ropa y se acercó a la valla. 30 años trabajé para el señor Blackwood. 30 años. Un tiempo muy largo. Debió conocerlo muy bien. Mejor que nadie, me atrevería a decir. Hubo una pausa, y luego añadió en voz más baja. «Por eso es tan extraño todo esto». «¿Extraño?». La señora Harper miró hacia la casa, como asegurándose de que no hubiera nadie, escuchando. El señor Blackwood no era un hombre que se rindiera fácilmente, ni siquiera ante la muerte. Había hecho planes, ¿sabe? Planes para cambiar ciertas... situaciones. ¿Qué tipo de situaciones? No me corresponde decir, respondió rápidamente, pero luego susurró. Pero había decidido reparar algunos daños, hacer las paces, especialmente con... Se interrumpió bruscamente. ¿Especialmente con quién, señora Harper? No debería haber dicho nada. Si me disculpa, Miss Marple, tengo mucho que hacer. Mientras caminaba de regreso a casa, Miss Marple reflexionó sobre lo que había aprendido. Arthur Blackwood había estado haciendo cambios en su testamento. Había dejado de tomar su medicación cardíaca y aparentemente había planeado reparar daños con alguien. La visita nocturna de una mujer misteriosa encajaba perfectamente en este patrón. Pero había algo más que la inquietaba. En su experiencia, las personas que planeaban suicidarse rara vez se preocupaban por reparar daños del pasado. Más bien al contrario.
tendían hasta alejarse emocionalmente de otros antes de dar el paso final. No, decidió Miss Marple mientras se preparaba una taza de té. Arthur Blackwood no había muerto porque se hubiera rendido ante la vida. Había muerto porque alguien más había decidido que sus planes de reparación nunca debían llevarse a cabo. La pregunta era, ¿quién tenía tanto que perder con la redención de Arthur Blackwood que había preferido matarlo? Capítulo 4. La red se estrecha. El inspector Craddock llegó a Bramblewood al tercer día después de la muerte de Arthur Blackwood. Miss Marple lo conocía de casos anteriores. Un hombre competente pero con tendencia a seguir las pistas más obvias. Mientras observaba desde su ventana cómo interrogaba a Gerald Blackwood en los escalones de Abbey Manor, no pudo evitar sentir cierta preocupación. Gerald gesticulaba defensivamente, su voz elevándose lo suficiente como para que las palabras herencia y coartada llegaran hasta los oídos atentos de Miss Marple. El joven tenía toda la apariencia de un sospechoso perfecto. Motivos financieros claros, acceso a la víctima y un comportamiento nervioso que gritaba culpabilidad. Demasiado perfecto, pensó Miss Marple. La campana de su puerta la interrumpió. Era la señora Bantry, prácticamente vibrando de emoción. «Jane, querida, no vas a creer lo que he descubierto», exclamó, instalándose sin ceremonias en su sillón habitual. «¿Recuerdas que mencioné los problemas de Gerald con las deudas de juego?» Miss Marple sirvió el té con paciencia, sabiendo que su amiga revelaría la información a su propio ritmo dramático. «Bueno, resulta que le debe una suma considerable a cierto señor Grimsby, un prestamista de Upper Bramblewood. Y ese mismo señor Grimsby estuvo en el pueblo ayer, preguntando por Gerald». «Ah», murmuró Miss Marple, recordando al hombre desconocido de la discusión en el callejón. «Una suma considerable. 500 libras, según mi fuente. Y Grimsby no es conocido precisamente por su paciencia con los deudores morosos». Miss Marple reflexionó mientras sorbía su té. 500 libras era una suma que podría impulsar a un hombre desesperado a actos extremos, especialmente si esperaba una herencia que resolviera todos sus problemas. «Pero hay más», continuó la señora Bantry, claramente disfrutando de ser la portadora de noticias sensacionales. «La señora Jenkins me contó que Gerald ha estado preguntando en la oficina del notario Pembroke sobre el testamento de su tío. Aparentemente, se mostró muy insistente». En ese momento vieron pasar por la ventana a la señora Pemberton, caminando con paso rápido hacia la casa del doctor Hartwell. Llevaba un pañuelo en la mano y su rostro mostraba signos evidentes de angustia. «Qué extraño», observó Miss Marple. «Eleanor Pemberton no es una mujer que se altere fácilmente». Impulsadas por la curiosidad, las dos mujeres decidieron dar un paseo casual hasta la consulta del doctor. Al pasar por la ventana abierta, pudieron escuchar fragmentos de conversación. «No puedo seguir así, doctor», sollozaba la señora Pemberton. «Las pesadillas, la culpa». «Eleanor, debe calmarse», respondía la voz profesionalmente tranquila del doctor Hartwell. «Lo que pasó con Arthur no fue culpa suya». «¿Cómo puede decir eso? Si no hubiera...» «Eleanor, escúcheme. Arthur Blackwood murió de un ataque cardíaco natural. La autopsia lo confirmará». Hubo un silencio. Luego la voz de la señora Pemberton, más controlada pero teñida de algo que Miss Marple no pudo identificar completamente. «¿Una autopsia? ¿Quién ha ordenado una autopsia?» «Es procedimiento estándar en casos de muerte súbita. No se preocupe». Miss Marple y la señora Bantry se alejaron rápidamente, pero no antes de escuchar los sollozos renovados de la señora Pemberton. «¿Qué crees que quiso decir con eso de si no hubiera...?» susurró la señora Bantry mientras caminaban.
Es difícil saberlo sin contexto, respondió Miss Marple pensativamente. Pero es claro que Eleanor se siente responsable de alguna manera por la muerte de Arthur. Esa tarde, Miss Marple decidió visitar a la señora Harper bajo el pretexto de llevarle una cazuela de estofado. Encontró al ama de llaves organizando metódicamente las pertenencias de su fallecido empleador en cajas etiquetadas. «¡Qué considerada, Miss Marple!», dijo la señora Harper aceptando la cazuela. «No he tenido mucho apetito últimamente». «Es completamente comprensible. ¿Ha decidido qué hará ahora?» «Gerald ha sido muy generoso. Me ha dicho que puedo quedarme en la casa hasta que se resuelvan los asuntos del testamento». Hubo una pausa. Luego añadió en voz más baja. «Aunque no estoy segura de querer quedarme». «¿Por qué?». La señora Harper miró nerviosamente hacia las escaleras. «Esta casa... hay demasiados secretos, Miss Marple. Cosas que el señor Blackwood me pidió que nunca contara. Pero ahora que está muerto... Los secretos pueden ser una carga pesada», observó Miss Marple gentilmente. «Especialmente cuando involucran a gente que uno respeta». La señora Harper se dirigió hacia una caja llena de papeles. El señor Blackwood guardaba correspondencia, cartas que recibía regularmente, de alguien que firmaba solo como E. Miss Marple sintió que su pulso se aceleraba ligeramente. «¿Cartas románticas?». «No exactamente. Más bien, súplicas, disculpas, promesas de devolverle algo que había tomado. Las cartas se hicieron más frecuentes en los últimos meses, más desesperadas». «¿Tiene alguna idea de quién podría ser esa E?». La señora Harper la miró significativamente. «En un pueblo del tamaño de Bramblewood, Miss Marple, ¿cuántas señoras conoce usted cuyo nombre comience con E?». Miss Marple sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a tomar forma. Eleanor Pemberton había estado escribiendo cartas a Arthur Blackwood, cartas que sugerían que había tomado algo que le pertenecía a él. Su comportamiento extraño, el requiem matutino, su reacción ante la noticia de la autopsia. Pero mientras caminaba de regreso a casa en el crepúsculo otoñal, Miss Marple no podía sacudirse la sensación de que algo no encajaba completamente. Gerald Blackwood era el sospechoso obvio, demasiado obvio. Y Eleanor Pemberton ciertamente tenía secretos que ocultar. Pero en su larga experiencia, Miss Marple había aprendido que los asesinos rara vez eran tan transparentes en sus motivos. Había otra persona involucrada, alguien que se había mantenido cuidadosamente en las sombras mientras permitía que las sospechas recayeran sobre otros. Alguien que conocía los secretos de todos y había orquestado cuidadosamente los eventos para crear la cortina de humo perfecta. Mientras preparaba su té nocturno, Miss Marple reflexionó sobre un detalle que la había estado molestando desde el principio: el timing perfecto del Requiem de Mozart. ¿Había sido realmente una coincidencia? ¿O había sido una declaración deliberada de alguien que sabía exactamente lo que había ocurrido en Ivy Manor durante la noche? Capítulo 5. El detalle que todos pasaron por alto. Miss Marple había desarrollado el hábito de caminar temprano por las mañanas, especialmente cuando su mente trabajaba intensamente en un problema. Al cuarto día después de la muerte de Arthur Blackwood, su paseo la llevó naturalmente por el sendero que bordeaba el jardín trasero de Ivy Manor. La casa permanecía silenciosa, pero algo captó su atención: una pequeña mancha de color que no pertenecía al paisaje otoñal. Al acercarse a la valla, pudo distinguir un trozo de tela azul enganchado en las espinas de un rosal silvestre que crecía justo debajo de la ventana de la biblioteca de Arthur. El tejido era fino, de buena calidad, y evidentemente había estado allí poco tiempo, ya que conservaba su color, brillante a pesar de las lluvias recientes. Miss Marple lo examinó con cuidado sin tocarlo.
Era del tipo de tela que se usaría en un vestido elegante o una blusa de señora. ¿Perdida, Miss Marple? La voz la sobresaltó. Se volvió para encontrar al doctor Hartwell caminando por el sendero con su maletín médico, aparentemente regresando de una visita matutina. Oh, doctor Hartwell. Solo admiraba los rosales silvestres. ¡Qué espinas tan afiladas tienen! El doctor siguió su mirada hacia el trozo de tela y frunció ligeramente el ceño. Sí, son bastante traicioneras. Mi difunta esposa se enganchó la ropa en ellos más de una vez cuando vivíamos aquí. ¿Vivieron aquí? Hace muchos años, antes de que Arthur comprara la propiedad. Conocía cada rincón de esta casa. Su expresión se volvió nostálgica. Margaret solía quejarse de que esa ventana de la biblioteca nunca cerraba bien. Una corriente terrible en invierno. Miss Marple asintió pensativamente. Una ventana que no cerraba bien podría explicar cómo alguien había entrado en la casa sin forzar la puerta principal. Debe haber sido difícil dejar una casa con tantos recuerdos. Las circunstancias cambian, respondió el doctor con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Arthur necesitaba una casa más grande después de su matrimonio, y nosotros... Bueno, necesitábamos algo más modesto. Después de que el doctor se marchara, Miss Marple permaneció contemplando la ventana de la biblioteca. Si alguien conocía la peculiaridad de esa ventana, podría haber planeado usarla como punto de entrada. Pero, ¿quién más habría conocido ese detalle además del doctor Hartwell? Su reflexión fue interrumpida por el sonido de pasos apresurados en el sendero. Gerald Blackwood se acercaba, con aspecto de no haber dormido bien y expresión de ansiedad extrema. «Miss Marple, ¿ha visto al inspector Craddock esta mañana? Necesito hablar con él urgentemente». «No, me temo que no. ¿Ocurre algo?» Gerald miró nerviosamente hacia la casa. «Han encontrado... Es decir, durante la revisión de los papeles de mi tío, han aparecido algunas discrepancias. Documentos que faltan». «¿Qué tipo de documentos?» «Registros financieros, principalmente. Inversiones que mi tío supuestamente había hecho, pero de las que no hay rastro físico. Y hay otras cosas. Pagos regulares a una cuenta que no podemos identificar». Miss Marple alzó las cejas con interés. ¿Pagos regulares? Cada mes durante los últimos 5 años. Sumas considerables. El notario Pembroke dice que nunca supo nada de esos pagos. Y mi tío nunca los mencionó. ¿Chantaje, quizás? Gerald se sobresaltó ante la palabra. Esa es exactamente mi preocupación. Si alguien estaba chantajeando a mi tío y él decidió no pagar más, ¿sería un motivo poderoso para el asesinato?, completó Miss Marple suavemente. Exactamente. Por eso necesito encontrar al inspector. Esto cambia todo, ¿no le parece? Después de que Gerald se marchara apresuradamente hacia el pueblo, Miss Marple decidió hacer una visita a la señora Pemberton. Tenía algunas preguntas sobre el trozo de tela azul, especialmente después de recordar que había visto a Eleanor usar un vestido de ese color exacto en la última función benéfica de la iglesia. Encontró a la señora Pemberton en su jardín, podando rosales con movimientos mecánicos y precisos. Al acercarse Miss Marple, notó que las manos de la mujer tenían varios arañazos frescos. «Buenos días, Eleanor. Veo que ha estado ocupada con la jardinería». «Sí, estos rosales pueden ser muy... agresivos». Eleanor no levantó la vista de su trabajo. «Hay que mantenerlos bajo control o se vuelven inmanejables». ¿Se lastimó las manos? «Son gajes del oficio», respondió Eleanor, finalmente mirando a Miss Marple. Sus ojos mostraban una determinación que no había estado allí días antes. A veces uno tiene que aceptar un poco de dolor para lograr lo que es necesario.
Filosofía muy sabia, murmuró Miss Marple. He estado pensando en nuestra conversación del otro día, sobre el requiem que tocó la mañana que murió Arthur. Un cambio sutil cruzó por el rostro de Eleanor. ¿Qué hay de eso? Debe haber sido muy perturbador descubrir que había tocado una pieza tan profética. No hay nada profético en la música, Miss Marple. Solo intuición artística. Por supuesto. Aunque me pregunto si su intuición le había sugerido que Arthur estaba en peligro. Eleanor dejó las tijeras de podar y se enderezó lentamente. ¿Qué está insinuando exactamente? Oh, nada en particular. Solo que algunas personas son muy sensibles a las atmósferas. Pueden percibir cuando algo está a punto de suceder. Arthur Blackwood murió de un ataque cardíaco natural, dijo Eleanor con firmeza. Si estás sugiriendo otra cosa... Por supuesto que no, se apresuró a responder Miss Marple. Aunque he escuchado que Gerald ha encontrado algunas irregularidades en los papeles de su tío. Pagos misteriosos, documentos faltantes. Muy intrigante. El rostro de Eleanor palideció notablemente. No sé nada sobre los asuntos financieros de Arthur. Naturalmente. Aunque imagino que después de tantos años dando clases de piano en el pueblo, debe conocer a todos muy bien. Sus secretos, sus necesidades. Si me disculpa, Miss Marple, tengo mucho que hacer. Mientras caminaba de regreso a casa, Miss Marple reflexionó sobre su conversación. Eleanor Pemberton estaba claramente aterrorizada por la perspectiva de que se descubrieran los pagos misteriosos. Y los arañazos en sus manos, combinados con el trozo de tela azul en los rosales de Abbey Manor, sugerían que había estado en el jardín de Arthur recientemente. Pero había algo más que la inquietaba. El Dr. Hartwell había mostrado un conocimiento muy específico sobre la ventana defectuosa de la biblioteca, y su comentario sobre las circunstancias que cambian había tenido un tono amargo que sugería viejas heridas no sanadas. Miss Marple se detuvo en su sendero, una nueva posibilidad formándose en su mente. ¿Y si los pagos misteriosos no eran chantaje en absoluto, sino algo completamente diferente? ¿Reparaciones por un daño del pasado, quizás? En su experiencia, los secretos más peligrosos eran aquellos que involucraban no solo dinero, sino honor, reputación y relaciones que se extendían por décadas. Capítulo 6. Los fantasmas del pasado. Emergen. La tarde del quinto día trajo consigo una tormenta que parecía arrancar secretos de las casas de Bramblewood como hojas de los árboles. Miss Marple observaba desde su ventana cuando vio al inspector Craddock salir de Rosemary Cottage con expresión grave, seguido de cerca por Eleanor Pemberton, quien caminaba con la postura rígida de alguien que ha recibido noticias devastadoras. No había pasado una hora cuando la señora Bantry llegó corriendo bajo la lluvia, prácticamente temblando de emoción. «Jane, no vas a creer lo que ha pasado. El inspector ha arrestado a Eleanor Pemberton». Miss Marple dejó a un lado su labor de punto. ¿Arrestado? ¿Por qué motivo? Aparentemente han encontrado pruebas de que ella estuvo en Abbey Manor la noche que murió Arthur. Y hay más. La señora Bantry se quitó el abrigo empapado y se instaló junto al fuego. Los pagos misteriosos que mencionó Gerald, bueno, resulta que iban directamente a una cuenta a nombre de Eleanor Pemberton. Interesante, murmuró Miss Marple, aunque su expresión mostraba más preocupación que satisfacción. ¿Se sabe la razón de esos pagos? Esa es la parte más jugosa, querida. Aparentemente hace 20 años, cuando Eleanor era una joven maestra recién llegada al pueblo, hubo un escándalo. Algo sobre dinero faltante de los fondos de la escuela. Arthur Blackwood, como presidente del consejo escolar, investigó el asunto. Miss Marple asintió lentamente.
y Eleanor fue despedida. Exactamente, pero aquí está lo extraño. Nunca se presentaron cargos formales. Eleanor simplemente desapareció del pueblo durante varios años. Cuando regresó, se había convertido en profesora de piano privada y nadie volvió a mencionar el asunto. Hasta ahora. El inspector cree que Arthur había estado chantajeando a Eleanor todos estos años, amenazándola con revelar la verdad sobre el robo. Y que ella finalmente decidió que ya había tenido suficiente. Miss Marple se levantó y comenzó a caminar por la habitación, una señal segura de que su mente trabajaba intensamente. Dolly, ¿te parece que Eleanor Pemberton es el tipo de persona que cometería un asesinato para evitar la exposición de un escándalo de hace 20 años? Bueno, no. Ahora que lo dices así, no realmente. Eleanor siempre ha sido tan correcta. Pero las apariencias pueden engañar, ¿no es cierto? Antes de que Miss Marple pudiera responder, fueron interrumpidas por un golpe urgente en la puerta. Era Gerald Blackwood, empapado por la lluvia y con expresión de desesperación. Miss Marple, ¿puedo hablar con usted? No sé a quién más recurrir. Una vez que se hubo secado y aceptado una taza de té caliente, Gerald se desplomó en una silla como un hombre derrotado. No puedo permitir que arresten a Eleanor por algo que no hizo, dijo finalmente. ¿Estás seguro de que no lo hizo? Preguntó Miss Marple gentilmente. Completamente seguro. Gerald levantó la vista, y sus ojos mostraban una mezcla de dolor y determinación. Porque yo estuve con ella esa noche. La señora Bantry jadeó. ¿Con ella? ¿Dónde? En su casa. Desde las 8 hasta pasada la medianoche. Gerald se pasó las manos por el cabello. Eleanor y yo. Bueno, hemos estado viéndonos discretamente durante los últimos meses. Miss Marple alzó las cejas. Una revelación muy conveniente, señor Blackwood. Sé cómo suena, pero es la verdad. No podíamos hacerlo público debido a la diferencia de edad y a mi situación financiera. Pero esa noche estuvimos juntos todo el tiempo. Eleanor no pudo haber estado en Ivy Manor. Entonces, ¿cómo explica el trozo de tela azul encontrado en los rosales de su tío? Gerald pareció confundido. ¿Tela azul? No sé nada de eso. Miss Marple estudió su rostro cuidadosamente. O Gerald era un actor excepcional, o genuinamente no sabía nada sobre la evidencia física que había incriminado a Eleanor. «Si Eleanor estuvo con usted toda la noche», continuó Miss Marple. «¿Quién visitó a su tío?» «La señora Harper escuchó claramente una conversación acalorada con una mujer». «No lo sé», admitió Gerald. «Pero sé que no fue Eleanor». Después de que Gerald se marchara para ir a la estación de policía a dar su declaración, Miss Marple y la señora Bantry se quedaron en silencio contemplando el fuego. «¿Crees que dice la verdad?», preguntó finalmente la señora Bantry. «¿Sobre estar con Eleanor esa noche?» «Probablemente sí. Pero hay algo más que no nos está contando». Miss Marple frunció el ceño. «Dolly, ¿recuerdas exactamente qué dijiste sobre el escándalo de la escuela hace 20 años?» «Dinero faltante de los fondos escolares. Eleanor fue responsabilizada y tuvo que irse del pueblo». ¿Y Arthur Blackwood investigó el caso? Sí, como presidente del consejo escolar. Miss Marple se detuvo en su caminar. Pero si Arthur la había chantajeado durante 20 años, ¿por qué habría decidido cambiar su testamento para reparar daños, como mencionó la señora Harper? Los chantajistas no suelen desarrollar súbitamente una conciencia. Quizás se estaba muriendo y quería limpiar su conciencia. Posible, pero... Miss Marple se dirigió hacia la ventana, observando a través de la lluvia hacia Rosemary Cottage. ¿Y si Eleanor nunca robó ese dinero, Dolly?
¿Y si Arthur sabía quién lo hizo realmente, pero permitió que ella cargara con la culpa? ¿Estás sugiriendo que Arthur estuvo pagándole a Eleanor? ¿Como compensación? Es una teoría. Y si es correcta, entonces alguien más tenía un motivo muy poderoso para matar a Arthur Blackwood antes de que pudiera revelar la verdad. La tormenta se intensificó, como si la naturaleza misma estuviera reaccionando a los secretos que finalmente salían a la luz. Miss Marple observó cómo la lluvia golpeaba las ventanas, recordando algo que el Dr. Hartwell había dicho sobre las circunstancias que cambian y la necesidad de adaptarse. En su larga experiencia, había aprendido que las personas más peligrosas eran aquellas que habían vivido con secretos durante tanto tiempo que los consideraban parte de su identidad. Y cuando esos secretos amenazaban con ser expuestos, eran capaces de actos desesperados para protegerlos. Mientras preparaba otra taza de té, Miss Marple se preguntó quién más en Bramblewood había estado presente hace 20 años durante el escándalo de la escuela. Y más importante aún, ¿quién tenía tanto que perder con la revelación de la verdad que habría matado para mantenerla enterrada? Capítulo 7. Una segunda melodía de muerte. La liberación de Eleanor Pemberton al día siguiente creó una sensación en Bramblewood que rivalizaba con la conmoción original por la muerte de Arthur Blackwood. Miss Marple observó desde su ventana cómo Eleanor caminaba por la calle principal con la cabeza en alto, pero notó que evitaba cuidadosamente mirar hacia ciertas casas, particularmente hacia la consulta del Dr. Hartwell. Gerald había cumplido su palabra y proporcionado la coartada que liberó a Eleanor, pero Miss Marple percibía que el joven seguía ocultando algo importante. Sus ojos mostraban el alivio de un hombre que había hecho lo correcto, pero también la ansiedad de alguien que sabía que la verdad completa aún no había salido a la luz. Era una mañana de sábado cuando la segunda tragedia golpeó Bramblewood. Miss Marple estaba en su jardín, disfrutando del aire fresco después de la tormenta, cuando escuchó el sonido inconfundible de un piano. Pero esta vez no provenía de Rosemary Cottage. La melodía flotaba desde una ventana abierta en la casa del Dr. Hartwell, el mismo requiem en re menor de Mozart que había precedido a la muerte de Arthur Blackwood. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Miss Marple. Se dirigió rápidamente hacia la casa del doctor, pero la música se detuvo abruptamente antes de que pudiera llegar. El silencio que siguió parecía cargado de presagio. 2 horas más tarde, la señora Wickham, esposa del cartero, encontró al Dr. Hartwell desplomado en su consultorio. Aparentemente había sufrido un colapso mientras atendía sus archivos médicos. Cuando llegó la ambulancia desde Upper Bramblewood, ya era demasiado tarde. «Otro ataque cardíaco», murmuró el doctor suplente que había venido para certificar la muerte. «Qué extraño. 2 hombres prominentes del pueblo en una semana». Miss Marple, que había llegado, con las primeras personas en responder a la alarma, notó varios detalles que otros parecían pasar por alto. El consultorio del doctor estaba en un desorden inusual, con archivos esparcidos por el suelo, como si hubiera estado buscando algo específicamente. Y en su escritorio, abierto y claramente visible, había un expediente marcado I. Pemberton, confidencial. ¿Había estado enfermo el Dr. Hartwell?, preguntó Miss Marple a la señora Wickham. «Para nada», respondió la mujer, aún conmocionada. «Justamente ayer comenté con mi marido lo bien que se veía. Ni siquiera tenía 50 años, Miss Marple. Es terrible». Gerald Blackwood llegó poco después, con el rostro pálido y expresión de incredulidad. «Primero mi tío, ahora el Dr. Hartwell. ¿Qué está pasando en este pueblo?». Miss Marple observó cuidadosamente la reacción de Gerald. Había sorpresa genuina en su voz, pero también algo más. ¿Alivio?
La expresión pasó tan rápidamente que podría haberla imaginado. Pero Miss Marple confiaba en sus instintos desarrollados durante décadas de observación humana. «Gerald», dijo suavemente, «¿sabía usted que el Dr. Hardwell tenía un expediente médico sobre Eleanor?» ¿Un expediente? Bueno, supongo que todos en el pueblo somos sus pacientes en algún momento. Un expediente marcado como confidencial. Gerald evitó su mirada. No sabría decirle, Miss Marple. Pero Miss Marple había notado cómo las manos del joven se habían cerrado involuntariamente al mencionar el expediente confidencial. Esa tarde, después de que se llevaran el cuerpo del Dr. Hardwell y el consultorio fuera sellado por la policía, Miss Marple decidió hacer una visita a Eleanor Pemberton. La encontró sentada en su sala de estar, con aspecto de haber envejecido 10 años en un día. «Eleanor, querida, lamento profundamente esta nueva tragedia». «Gracias, Miss Marple». La voz de Eleanor era apenas un susurro. «Es como si hubiera una maldición sobre este pueblo». «¿Conocía bien al Dr. Hardwell?» Una pausa larga. «Lo suficiente. Era un buen médico». «¿Había sido su médico durante mucho tiempo?» «Desde que regresé al pueblo». Eleanor se levantó abruptamente y se dirigió hacia la ventana. «Miss Marple, ¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto». «¿Cree usted que los secretos del pasado pueden matar a las personas en el presente?» Miss Marple la estudió cuidadosamente. «Creo que los secretos pueden llevar a las personas a tomar decisiones desesperadas. ¿Hay algo específico que la preocupe?» Eleanor se volvió hacia ella, y sus ojos mostraban una mezcla de miedo y determinación. «El Dr. Hardwell sabía cosas sobre mí. Cosas que podrían cambiar la percepción que la gente tiene de ciertos eventos pasados. ¿Relacionados con el escándalo de la escuela?» «Entre otras cosas». Eleanor regresó a su asiento. «Miss Marple, ¿alguna vez ha sentido que su vida entera ha sido construida sobre una mentira? Y que cuando esa mentira finalmente sale a la luz, todo lo que usted creía sobre sí misma se desmorona?» «Creo que todos tenemos momentos en los que cuestionamos nuestras verdades fundamentales». El Dr. Hardwell tenía registros médicos. Registros que probaban que yo no podría haber estado en la escuela el día que desapareció el dinero. Miss Marple sintió que una pieza importante del rompecabezas acababa de encajar en su lugar. ¿Registros médicos? Estaba embarazada, Miss Marple. El Dr. Hardwell me atendió durante una crisis que requirió reposo absoluto precisamente durante esas fechas. Pero yo nunca se lo dije a nadie. El bebé no sobrevivió, y yo me marché del pueblo por la vergüenza, no por la culpa del robo. ¿Y el Dr. Hardwell guardó silencio sobre esto durante 20 años? Arthur Blackwood le pidió que lo hiciera. Dijo que sería mejor para todos si yo simplemente desaparecía. Que mi reputación ya estaba arruinada y que revelar la verdad solo complicaría las cosas. Miss Marple se reclinó en su silla, procesando esta nueva información. Arthur Blackwood había conocido la verdad sobre la inocencia de Eleanor desde el principio, y había permitido que cargara con la culpa mientras el verdadero ladrón permanecía libre. Los pagos mensuales habían sido, efectivamente, una forma de compensación por una injusticia que él mismo había perpetrado. «Eleanor», dijo suavemente, «¿quién más sabía sobre estos registros médicos?» «Solo nosotros tres, el Dr. Hardwell, Arthur y yo. ¿Y ahora?» Eleanor se estremeció. «Ahora 2 de ellos están muertos». Miss Marple sintió un frío presagio. Si alguien estaba eliminando a las personas que conocían la verdad sobre el escándalo de la escuela, entonces Eleanor Pemberton estaba en grave peligro. Pero más importante aún,
Significaba que el verdadero ladrón de hace 20 años seguía vivo, libre y dispuesto a matar para proteger su secreto. La pregunta que ahora atormentaba a Miss Marple era: ¿quién más había estado en posición de robar el dinero de la escuela hace 20 años? ¿Y quién tenía acceso tanto a Ivy Manor como al consultorio del Dr. Hartwell? Capítulo 8. El juego psicológico. Miss Marple había pasado la noche en vela, tejiendo no solo su labor de punto, sino también los hilos de una teoría que se volvía más inquietante con cada vuelta. Al amanecer del domingo, había llegado a una conclusión que la llenaba tanto de certeza como de aprensión. Sabía quién era el asesino, pero necesitaba una confesión para proteger a Eleanor Pemberton, quien permanecía en peligro mortal. Mientras tomaba su té matutino, Miss Marple diseñó cuidadosamente un plan que requeriría timing perfecto y una comprensión profunda de la psicología humana. Había aprendido durante sus muchos años que los asesinos, especialmente aquellos que se consideraban inteligentes, no podían resistir la tentación de demostrar su superioridad cuando se sentían acorralados. A las 10 de la mañana, Miss Marple hizo su primera llamada telefónica. «Señora Bantry, querida, necesito pedirte un favor muy especial. ¿Podrías organizar una pequeña reunión esta tarde en tu casa? Diles que es para discutir un memorial para el pobre Dr. Hartwell». La segunda llamada fue más delicada. «Gerald, soy Miss Marple. Necesito que traigas a Eleanor a casa de la señora Bantry esta tarde». «Sí, sé que está preocupada por su seguridad, pero precisamente por eso es importante que venga. Confía en mí». La tercera llamada fue la más crucial. «Inspector Craddock, creo que esta tarde se resolverá el caso de las muertes de Arthur Blackwood y el Dr. Hartwell. Casa de la señora Bantry, a las 4. Y, inspector, venga armado pero manténgase oculto hasta que yo le haga una señal». A las 4 en punto, los invitados se habían reunido en la sala de estar de la señora Bantry. Eleanor Pemberton se sentaba junto a Gerald, con aspecto nervioso pero determinado. La señora Harper había venido reluctantemente, alegando que tenía mucho que hacer en Ivy Manor. El señor Pembroke, el notario, había llegado con su maletín, aparentemente confundido sobre por qué se requería su presencia. Y la señora Jenkins, la esposa del vicario, representaba al contingente de la iglesia. Miss Marple se levantó cuando todos estuvieron acomodados, proyectando la imagen de una anciana dulce pero ligeramente confundida. «Gracias a todos por venir en un momento tan difícil», comenzó, su voz temblando ligeramente con lo que podría haber sido emoción o nerviosismo. «He estado pensando mucho sobre estas terribles muertes y me temo que he llegado a una conclusión muy perturbadora». Miró a cada persona cuidadosamente, notando las reacciones sutiles, el ligero endurecimiento de ciertos músculos faciales, el cambio en los patrones de respiración, la manera en que las manos se movían involuntariamente. «Verán, al principio pensé que Arthur Blackwood había muerto por causas naturales. Un hombre mayor, problemas cardíacos, estrés, todas explicaciones perfectamente razonables. Pero entonces comencé a notar ciertos patrones». «¿Qué tipo de patrones, Miss Marple?», preguntó Gerald, su voz tensa. «El timing, principalmente. El requiem que se tocó la mañana de su muerte. La visita nocturna de una mujer misteriosa. Los pagos secretos que resultaron ser compensación por una injusticia. Y luego, por supuesto, la muerte del Dr. Hartwell». Miss Marple se detuvo para servirse una taza de té, permitiendo que la tensión se acumulara en la habitación. «¿Sabían que el Dr. Hartwell me contó algo muy interesante el día antes de morir? Mencionó que había vivido en Ivy Manor antes de que Arthur la comprara. Conocía todos los secretos de esa casa, incluida la ventana de la biblioteca que nunca cerraba bien.
Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Pero lo más revelador, continuó Miss Marple, aparentemente sin darse cuenta de la tensión que había creado, fue cuando me di cuenta de que alguien había estado muy cuidadosamente orquestando eventos para crear sospechas sobre otras personas. Primero Gerald, luego Eleanor. Muy inteligente, realmente. Se dirigió hacia la ventana, dándole la espalda al grupo. El verdadero genio del plan era que el asesino nunca parecía tener motivos evidentes. Después de todo, ¿quién sospecharía de alguien que aparentemente no tenía nada que ganar con estas muertes? Miss Marple, interrumpió una voz desde atrás, ligeramente tensa. Estas especulaciones son muy interesantes, pero sin evidencia. Oh, pero sí tengo evidencia. Se volvió Miss Marple con una sonrisa aparentemente inocente. ¿Sabían que el trozo de tela azul encontrado en los rosales de Ivy Manor no pertenecía a Eleanor? Ella llevaba un vestido diferente esa noche, según pude confirmar con Gerald. Hizo una pausa dramática. Y luego está la cuestión del piano. Solo alguien con conocimientos musicales podrían haber sabido que Eleanor tenía la costumbre de practicar temprano por las mañanas. Alguien que pudiera haber usado su propio piano para tocar el Requiem, sabiendo que los vecinos asumirían que provenía de Rosemary Cottage. Miss Marple se acercó lentamente a sus invitados, estudiando cada rostro. Pero lo que realmente me convenció fue la muerte del Dr. Hartwell. Verán, requirió que alguien supiera exactamente qué archivos buscar. Alguien que hubiera estado presente durante el escándalo original de la escuela. Alguien que conocía los secretos médicos que el doctor guardaba. La habitación estaba tan silenciosa que se podía escuchar el tic-tac del reloj de la chimenea. Y finalmente, dijo Miss Marple suavemente, alguien que tuviera acceso a ambas casas, que conociera las rutinas de ambos hombres, y que hubiera estado presente en Bramblewood durante los eventos originales de hace 20 años. Se detuvo frente a una persona específica, sus ojos azules no mostrando ya la confusión de una persona anciana, sino la penetrante inteligencia que había resuelto tantos misterios. ¿No es cierto, señora Harper? El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Dulcie Harper se quedó inmóvil, sus ojos calculando rápidamente las opciones que le quedaban. «No sé de qué está hablando», dijo finalmente, pero su voz había perdido la confianza de antes. «Oh, creo que sí lo sabe», respondió Miss Marple gentilmente. «Después de todo, usted fue quien robó el dinero de la escuela hace 20 años. Y cuando Arthur decidió finalmente hacer justicia y revelar la verdad para limpiar el nombre de Eleanor, usted no pudo permitirlo». Miss Marple alzó discretamente su mano, la señal que había acordado con el inspector Craddock. Capítulo 9. La verdad completa, al descubierto. La señora Harper permaneció inmóvil durante varios segundos que parecieron eternos. Sus ojos, moviéndose rápidamente entre Miss Marple y la puerta. Cuando finalmente habló, su voz había cambiado completamente. Ya no era la del ama de llaves sumisa y doliente, sino la de una mujer que había estado interpretando un papel durante 20 años. «Muy inteligente, Miss Marple», dijo con una sonrisa que no tenía nada de cálida. «Pero no puede probarlo». «¿No puedo?» Miss Marple se mantuvo serena, aunque todos en la habitación podían sentir la tensión eléctrica en el aire. «Creo que las pruebas hablan por sí solas. Empecemos por el principio, ¿le parece?» Se dirigió hacia el centro de la habitación, donde podía mantener contacto visual con todos los presentes. «Hace 20 años, usted trabajaba como secretaria en la escuela de Bramblewood. Tenía acceso a los fondos, conocía los sistemas, sabía cuándo y cómo tomar el dinero sin ser detectada inmediatamente. Pero necesitaba un chivo expiatorio.
La señora Harper se reclinó en su silla, aparentemente relajándose. Continúe, Miss Marple. Esto es fascinante ficción. Eleanor Pemberton era perfecta para sus propósitos. Una joven maestra nueva, sin conexiones familiares en el pueblo, sin aliados poderosos. Y cuando ella se enfermó y tuvo que ausentarse justo cuando el dinero desapareció, usted vio su oportunidad. Gerald se incorporó en su asiento. ¿Está diciendo que la señora Harper manipuló las cosas para que culparan a Eleanor? Exactamente. Pero había un problema. El doctor Hartwell tenía registros médicos que probaban que Eleanor no podía haber estado presente cuando ocurrió el robo. Arthur Blackwood, como presidente del consejo escolar, tenía que saber esto. Miss Marple hizo una pausa, observando cómo la sonrisa de la señora Harper se desvanecía gradualmente. Así que usted hizo un trato con Arthur. Él mantendría silencio sobre los registros médicos, permitiría que Eleanor fuera culpada y se marchara del pueblo. A cambio, usted le devolvería el dinero robado y trabajaría para él de por vida sin salario, como una forma de restitución. ¡Qué historia más elaborada!, exclamó la señora Harper, pero su voz sonaba menos convincente ahora. Arthur aceptó porque pensó que era una solución que protegía a todos. Eleanor se iría, pero no sería procesada. Usted pagaría por su crimen trabajando gratis, y el escándalo se minimizaría. Pero no contó con que Eleanor regresaría al pueblo años después, ni con que su propia conciencia comenzaría a pesarle con la edad. La señora Jenkins se llevó la mano al pecho. ¿Arthur sabía todo este tiempo que Eleanor era inocente? Así es, y por eso comenzó a hacer esos pagos mensuales a Eleanor. No era chantaje, sino compensación por la injusticia que había permitido. Y por eso había estado modificando su testamento. Planeaba revelar la verdad y restaurar completamente la reputación de Eleanor. Miss Marple se dirigió directamente hacia la señora Harper. Pero usted no podía permitir eso, ¿verdad? Durante 20 años había construido una nueva vida basada en esa mentira. Se había convertido en la ama de llave respetada y confiable de Arthur Blackwood. ¿Qué pasaría con esa reputación si se revelara que era una ladrona? Esto es ridículo. La señora Harper se puso de pie abruptamente. ¿Dónde está su evidencia? ¿Dónde están sus pruebas? Oh, tengo pruebas, respondió Miss Marple tranquilamente. Por ejemplo, usted fue quien me dijo que Arthur había recibido una visita femenina la noche de su muerte. ¿Cómo podía saberlo si supuestamente se había retirado temprano? A menos que usted fuera esa visitante. La habitación quedó en silencio total. Usted fue a Ivy Manor esa noche para suplicarle a Arthur que no revelara la verdad. Cuando él se negó, cuando insistió en que ya era hora de hacer justicia, usted se desesperó. Arthur tenía problemas cardíacos. Había dejado de tomar su medicación. No sería difícil inducir un ataque fatal en un hombre en su condición. ¿Cómo?, preguntó Gerald con voz ronca. Miss Marple miró a la señora Harper, que había palidecido considerablemente. Un susto severo podría ser suficiente, o quizás algo en su bebida nocturna. La señora Harper conocía sus rutinas íntimamente. Sabía exactamente qué podría desencadenar un episodio cardíaco fatal. ¿Y el doctor Hartwell?, murmuró Eleanor comprendiendo. Ah, sí. El pobre doctor Hartwell cometió el error de mencionarle a la señora Harper que había decidido entregar los registros médicos de Eleanor al inspector Craddock. No podía permitir que eso ocurriera. Miss Marple se acercó más a la señora Harper, que ahora respiraba superficialmente. Usted conocía la consulta del doctor tan bien como él mismo. Sabía dónde guardaba sus archivos, sabía cómo acceder sin ser vista, y sabía exactamente qué buscar.
No solo los registros de Eleanor, sino cualquier cosa que pudiera conectarla con el escándalo original. ¡Basta! La señora Harper finalmente estalló, su compostura completamente desaparecida. ¿Cree que no sé lo que estén haciendo? ¿Cree que no veo a su inspector escondido ahí afuera? Todos se volvieron hacia las ventanas, donde efectivamente se podía ver la silueta del inspector Craddock. Muy bien, Miss Marple. Muy inteligente. La señora Harper se dirigió hacia su bolso con movimientos rápidos y precisos. Pero si cree que voy a permitir que me arrastren a prisión después de 20 años... ¡Cuidado!, gritó Gerald cuando la señora Harper sacó algo de su bolso. Era un pequeño frasco de vidrio, similar a los que se usaban para medicamentos, pero Miss Marple sabía instintivamente que no contenía nada medicinal. 30 años trabajé para Arthur Blackwood, dijo la señora Harper con voz ahora llena de amargura. 30 años pagando por un momento de desesperación cuando era joven y necesitaba el dinero. Y cuando finalmente pensé que mis deudas estaban saldadas, él decide desarrollar una conciencia. Abrió el frasco y se lo llevó a los labios. ¡No! Miss Marple se lanzó hacia adelante con una agilidad sorprendente para una mujer de su edad, pero en ese momento las puertas se abrieron de par en par y el inspector Craddock irrumpió en la habitación. «Deténgase ahí, señora Harper». Pero ya era demasiado tarde. La señora Harper había bebido el contenido del frasco y se desplomó en su silla, su expresión pasando de la determinación amarga a una extraña paz. «¡Por fin!», susurró antes de que sus ojos se cerraran para siempre. Capítulo 10. El retorno de la armonía a Bramblewood. 3 semanas después de la muerte de Dulcie Harper, Bramblewood comenzaba lentamente a sanar de las heridas que habían permanecido abiertas durante 2 décadas. Miss Marple observaba desde su ventana cómo la vida del pueblo gradualmente retomaba su ritmo natural, aunque con una nueva comprensión de lo frágiles que podían ser las apariencias de normalidad. La mañana era clara y fresca cuando Eleanor Pemberton llamó a su puerta, llevando un ramo de crisantemos de su jardín, y una expresión que Miss Marple no había visto en ella antes. Paz genuina. «Buenos días, Miss Marple. Espero no molestarla, pero quería agradecerle personalmente». «Por favor, entre, querida Eleanor. ¿Cómo se encuentra?» Eleanor se instaló en el sillón junto a la ventana, el mismo donde semanas atrás había estado la señora Bantry especulando sobre el caso. «Extrañamente liberada», respondió con una sonrisa pequeña pero auténtica. «Por primera vez en 20 años, puedo caminar por las calles de Bramblewood sin sentir que llevo una carga invisible». Miss Marple sirvió el té, notando cómo los hombros de Eleanor ya no estaban tensos con la defensiva que había caracterizado su postura durante años. «El inspector Craddock me mostró la carta que Dulcie había escrito antes del final. Una confesión completa de todo lo que había hecho». «¿Y cómo se siente al respecto?». Eleanor consideró la pregunta cuidadosamente. «Desolada por ella, si le soy honesta. Dulcie Harper no era una mujer malvada por naturaleza. Era joven, desesperada, y tomó una decisión terrible que la atormentó durante el resto de su vida. 20 años de servicio no remunerado a Arthur. No puedo imaginar la carga psicológica que eso representaba. Y sin embargo, mató a 2 hombres para proteger su secreto». «Sí». Eleanor bajó la vista hacia su taza. «Supongo que hay un punto en el que el peso de mantener una mentira se vuelve más destructivo que enfrentar la verdad». Miss Marple asintió pensativamente. «En mi experiencia, los secretos se comportan como plantas venenosas. Mientras más tiempo se les permite crecer en la oscuridad, más tóxicos se vuelven». En ese momento pudieron escuchar el sonido de un piano flotando por la ventana abierta. Pero esta vez no era un requiem.
Eleanor había estado tocando melodías más alegres en las últimas semanas, como si finalmente pudiera permitirse expresar emociones más ligeras. «Gerald me ha pedido que me case con él», dijo Eleanor de repente, sonrojándose ligeramente. «¡Qué noticia tan maravillosa! ¿Y cuál fue su respuesta?» Le dije que necesitaba tiempo para redescubrir quién soy realmente, ahora que ya no tengo que cargar con la identidad de una presunta ladrona. Pero... sonrió más ampliamente. Le dije que me preguntara de nuevo en unos meses. Miss Marple sonrió con aprobación. Muy sensato. Las decisiones importantes deben tomarse desde un lugar de claridad, no de gratitud o alivio. Después de que Eleanor se marchara, Miss Marple decidió dar su paseo diario por el pueblo. Al pasar por Ivy Manor, notó que Gerald había comenzado a realizar mejoras en la propiedad. Las ventanas estaban abiertas, las cortinas habían sido cambiadas por unas más luminosas, y el jardín mostraba signos de atención renovada. «Buenos días, Miss Marple», la saludó Gerald desde el jardín frontal, donde estaba plantando bulbos de tulipán para la primavera. «¿Cómo está usted?» «Muy bien, gracias. Veo que está dándole nueva vida a la casa». «Sí, bueno». Gerald se incorporó, limpiándose las manos en un trapo. «Después de todo lo que pasó, sentí que era importante cambiar la atmósfera del lugar. Demasiados fantasmas, si me entiende». ¿Ha decidido quedarse en Bramblewood permanentemente? Creo que sí. He encontrado razones para establecerme aquí. Su sonrisa era tímida, pero decidida. Y hablando con el notario Pembroke, resulta que mi tío había hecho provisiones generosas para compensar a Eleanor en su testamento final. Una cantidad considerable, destinada específicamente a reparar injusticias del pasado. Miss Marple asintió con satisfacción. Arthur Blackwood había intentado hacer lo correcto al final, aunque esa decisión le había costado la vida. ¿Y sus dificultades financieras? Resul olvidas, gracias a la herencia. Pude pagar mis deudas con el señor Grimsby, y aún queda suficiente para mantener la casa, y quizás comenzar un pequeño negocio. Estoy pensando en convertir parte de la propiedad en un pequeño hotel. Miss Marple continuó su paseo hasta llegar al cementerio, donde 3 tumbas nuevas habían sido añadidas recientemente. Las flores en la tumba de Arthur Blackwood habían sido cambiadas desde su última visita. Rosas blancas frescas que sugerían que alguien lo recordaba con cariño, a pesar de sus errores. La tumba del Dr. Hartwell tenía un ramo más modesto pero cuidadosamente arreglado. Y en un rincón más apartado, la simple lápida de Dulcie Harper llevaba solo su nombre y las fechas de su nacimiento y muerte. Miss Marple se detuvo frente a ella por un momento, reflexionando sobre el complejo legado de una mujer que había sido víctima y victimaria, a la vez. «Descanse en paz», murmuró suavemente. «Que finalmente encuentre la tranquilidad que le eludió en vida». Al caminar de regreso a casa mientras el sol se ponía sobre Bramblewood, Miss Marple reflexionó sobre la naturaleza humana y los secretos que las personas llevan. En su larga experiencia resolviendo misterios, había aprendido que la verdad, aunque dolorosa, casi siempre era menos destructiva que las mentiras sostenidas durante mucho tiempo. El pueblo volvería a la normalidad. Los residentes aprenderían a vivir con el conocimiento de lo que había estado oculto entre ellos durante tanto tiempo, y la vida continuaría. Pero quizás, esperaba Miss Marple, con un poco más de honestidad y compasión que antes. Mientras preparaba su té nocturno, pudo escuchar una vez más el sonido de un piano en la distancia. Esta vez era una sonata de Bach, clara y matemáticamente perfecta, sin las sombras melancólicas que habían caracterizado la música en Bramblewood durante las semanas pasadas. Era
pensó Miss Marple con una sonrisa mientras se instalaba en su sillón favorito con su labor de punto. Un sonido mucho más esperanzador.